Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él le dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no le dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos presenta Jesús, el buen pastor, aquel que se preocupa de cada una de las ovejas y se preocupa de poderla alimentar, poderle dar de beber, poderle darle vida y pasto en abundancia, y sobre todo el sentido profundo del descanso que ellas necesitan para poder caminar y seguir adelante y así pastar y volver e ir y seguir siempre aquel que la conduce. Entonces, ¿en qué consiste el pastoreo de Jesús? En el pastoreo de la compasión. Por eso el Salmo de hoy dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la lectura del libro del profeta Jeremías nos recuerda que Él va a reunir todo el resto de sus ovejas y le pondrá pastores. Es decir, el sentido pleno de aquel que va preocupándose y atendiendo, partiendo de un hecho entrañable, la compasión. Se compadeció de ellos, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. El sentido de la compasión, el sentido de la misericordia tiene en lo que encierra todo la importancia del pastoreo de Jesús. Jesús no es un pastor que manda, no es un pastor que impone, no es un pastor que está todo el tiempo encima de la gente y que prácticamente le quita muchas veces inclusive su capacidad de creatividad, de unirse, de hacer y de deshacer, sino es un pastor que todo lo contrario, va tomando en cuenta uno por uno, porque el pastor toma en cuenta una por una las ovejas y se preocupa de cada una según su necesidad. Y por eso el Señor nos enseña ese significado profundo del pastoreo de la misericordia. Pero además de eso, de ser un pastor que aunque camine por cañada oscura y va llevando por delante las ovejas, nada tema, no es un pastor miedoso, mediocre o incrédulo, sino es el pastor que cree, porque tú, Señor, estás conmigo. Es el pastor que da confianza. Entonces el pastoreo de Jesús es una pastoralidad de confianza. Es promover la confianza en el otro porque el otro se siente atendido y asumido por el pastor. Y por eso Jesús lo reconocía por donde él se montaba en el barco o iba de una parte a otra y corrían de un poblado a otro para poder estar con él. Inclusive se le adelantan, imagínense ustedes. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos adelantamos a Jesús porque queremos que Jesús venga, que Jesús haga, que Jesús diga y vamos más adelante de lo que Él va a hacer? No porque no lo quiere hacer, sino porque le buscamos de provocar con nuestro deseo, con nuestra esperanza puesta en Él para que Él de verdad nos atiende. Y Él siempre nos atiende, nunca desatiende a nadie. Es la pastoralidad de la atención.
persona por persona. Es la pastoralidad de la atención, no solo de la persona como persona, sino de la persona como miembro de la comunidad, como miembro de un pueblo, como persona que necesita. Es decir, que entonces es el pastoreo del necesitado. El Señor se preocupa de los necesitados y por eso los necesitados los buscaban y los siguen buscando, y nuestro pastoreo tiene que ser un pastoreo dirigido hacia los necesitados. Hay necesidades espirituales, necesidades materiales, necesidades sociales, necesidades económicas, y nosotros tenemos que tener esa pastoral del pastoreo de la acogida, del encuentro, de la bienvenida, de la atención. Hay otra frase que me gusta mucho del Salmo de hoy y que dice: tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios y me unge la cabeza con perfume y llena mi copa hasta los bordes. Veo la profunda referencia pastoral, pero también del pastoreo sacerdotal eucarístico reconciliador que nos da la comida verdadera, porque Jesús nos prepara la mesa y nos da también la copa que está llena hasta los bordes para llenar nuestra ansia de sed de Dios, ansia de sed de este pastoreo que todos necesitamos. Por eso el pastor que se inspira en Jesús tiene que ser un pastor que inspire confianza, que inspire también tranquilidad, porque Jesús volvió a reunirse con sus apóstoles y lo llevó a compartir con ellos, y ellos le contaban todo lo que habían hecho y enseñado. Es decir, es el pastor que envía para que los demás puedan aprender a pastorear, para que entonces haya una multiplicación no solo de los panes o una transformación del agua en vino, sino también la multiplicación de la pastoralidad. Estamos llamados entonces a multiplicar la acción pastoral. Un buen pastor es un formador de pastores, bien sea laicos, consagrados, sacerdotes, miembros de la comunidad, miembros de la misma familia, porque pastorear es justamente esa actitud de la confianza, de la acogida, de la atención y de la compasión. Es el significado profundo de la pastoralidad de la misericordia. Y por eso Pablo nos recuerda que el Señor nos ha reconciliado tanto al pueblo judío como al pueblo creyente en Él, en un solo pueblo. Y todos los que creen en Jesús se unen, inclusive a los que no creen en Jesús, y pueden encontrar el desasosiego en el cual nos va llevando el pastoreo de Jesús, que es la paz universal, que es la fraternidad universal. Y ahí es donde nosotros provocaremos la conversión de muchos increyentes o faltos de fe, porque le haremos ver el fruto principal de la acción pastoral de Cristo, la hermandad universal fundamentada en su capacidad de amor, de entrega, de sacrificio, por ser el profeta, sacerdote y rey de nuestros corazones, y que nos invita a través de la mesa preparada a participar siempre del banquete que nos da la salvación. Oh pastoreo eucarístico, oh pastoreo de comunión, oh pastoreo de reconciliación, oh gran pastoreo que nos transforma en sacerdotes, pueblos sacerdotales y sacerdotes ministros, caminando junto con el único y verdadero pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él se compadeció de toda esa numerosa multitud que lo estaba esperando. Entonces, la última gran característica de la pastoralidad de Jesús: suscita la esperanza. El buen pastor suscita la esperanza, no en su persona, sino en la persona de Cristo. No en su individualidad, sino en la acción comunitaria de la comunidad de fe, de la iglesia, familia de Dios, que acoge, recibe, atiende como el buen pastor, y que nos enseña a ser verdaderos seguidores del Señor, pero capaces también de multiplicar esa acción pastoral y transformarla en evangelizadora. Porque el Señor, recuerda, te pastorea para que tú de oveja sea también pastor de oveja. Y cada quien es pastor de oveja: el padre, la madre de familia, los matrimonios, las comunidades, los laicos comprometidos, los consagrados, los sacerdotes. Todos estamos llamados
a participar de la pastoralidad de Jesús, la pastoralidad de la compasión. Amén.